Unidos por un sueño es una película que está basada en hechos reales. Esta película muestra la llegada del joven profesor Coran Cook a un colegio bastante conservador de Alemania, Braunschweig, a finales del siglo XIX. El señor von Merfeld, director de la institución, ha contratado a este profesor Cook como pionero de las clases de inglés, pero ese idioma en ese entonces no tiene ningún interés para sus alumnos, que seguían la descendencia de los prejuicios de sus antepasados. El profesor Cook acude a medios poco usuales, el deporte, un deporte que conoció en Inglaterra, Oxford, el fútbol. Esta nueva idea del profesor tropezará con la mentalidad de la institución y algunos padres representantes que solo creen en la disciplina prusiana, antiguo estado del norte de Alemania. Después de tanta dificultad, se logró el objetivo, el fútbol en Alemania. Esto se hizo uniendo a todo su equipo de estudiantes, impulsándolos a luchar por sueños, siempre con la ideología de fair play, juego limpio. En ese entonces, el señor Otto von Bismarck fundó el primer imperio alemán. Era el Kaiser en ese entonces, y asimismo los alemanes seguían estos ideales. La película, Unidos por un sueño, nos muestra cómo era la educación en Alemania a finales del siglo XIX. La educación estaba cambiando, había profesores innovadores y abiertos a nuevos métodos pedagógicos, como el director o el señor Cook. Pero también existían profesores con otra ideología, la educación que resaltaba las victorias de la guerra y que veían en los nuevos métodos e ideas extranjeras la amenaza del enemigo. Just, el mejor estudiante de Cook, era becado en el colegio porque desafortunadamente su familia no tenía los medios económicos adecuados para poder pagar una institución de prestigio. A la llegada de la revolución industrial, los obreros han quedado sin trabajo y eran cada vez más pobres, mientras que las máquinas enriquecían cada vez más a los ricos. En ese entonces podemos ver el socialismo y el capitalismo en Alemania. En aquella época, en Alemania, algunos niños trabajaban en las fábricas para que sus familias y ellos pudiesen por lo menos comer. A esas familias pobres se les llamaba proletarios, ya que prole viene de sus hijos y se llamaban así ya que su fuente de ingreso era solamente el trabajo de ellos. Pero en esta película se ve que los proletarios, es decir, la mamá de Just, hace todo lo posible para que su hijo pueda estudiar y llegue a ser ingeniero. Por otro lado, vemos a los burgueses, a Félix, el representante de la clase, y el padre de Félix, que además era jefe del comité económico de la escuela, donde no les faltaba absolutamente nada, antes les sobraba. Es complicado ver cómo era la reacción de estos burgueses al tratar con personas del proletariado, su arrogancia y antipatía. Es sorprendente ver cómo la cultura alemana cambia de la noche a la mañana con solo un deporte, según los alemanes, con la enfermedad inglés, el fútbol. La cultura alemana era organizada y de mano dura. Todo lo que fuera en contra de lo establecido era mal visto por ellos. Pero el profesor Cook logró fomentar el fair play en el deporte y en la vida de cada estudiante, para que el deporte contribuyera a tranquilizar y no a pelear. Al final, se reconoce que es muy difícil crecer con una sociedad maltratadora, pero convertirse en el maltratador de todos o de otros no es la solución. No hay que replicar sus comportamientos, sino ser mejor que ellos, ser capaces de tratar a todos con respeto.